Carlos Couto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que nos oigan. Y para todos nuestros oyentes y oyentes de la radio, muy buenos días. Me alegro. Vamos a ver. Vas a hablar del gobierno de los jueces. Mm, mm. Aquí habría que poner música de Alfred Hitchcock o alguna música de suspense, ¿no? La En la Pantera. que... O Claro. de la Pantera Rosa. Tampoco está mal, ¿no? Taratara. Taratata. Eh, porque sí, porque bueno, no hace falta que explique al personal en el sobrecogimiento que nos tienen prenavideño nuestros políticos y nuestros jueces acerca de quién manda en este país, ¿no? Mm. ¿Y quién crees que manda en este país, Carlos? ¡Ey, que no te oigo! Te he perdido. Los banqueros, he dicho. Ahora son los banqueros. Vale, te habías entrecortado, pero vamos allá. Mandan los banqueros, pero vamos a hablar de los jueces. Así es, porque tenemos un mes desmontado muy considerable. Ya la semana pasada, que no tuve la oportunidad de salir en antena, aquí en la edición de Es lo que hay de los martes. Fíjate cómo son las cosas, Manolo, que prácticamente el guión de hoy es casi calcado al guión que tenía previsto, con el que tenía previsto haber intervenido el pasado martes. Y dices, bueno, pero no han pasado más cosas. Bueno, pues sí, pero es que las cosas que ya estaban el pasado martes para poder haber hablado de ellas siguen estando absolutamente o comiéndose literalmente la actualidad. Y una de ellas precisamente era esa semana loca en el Congreso en la que se tenían que aprobar por la vía de urgencia pues un montón de leyes en paralelo, algunas de las cuales tenían, y principalmente es la que hoy nos ocupa, como objetivo la modificación del Código Penal a través de la eliminación del delito de sedición, la modificación del delito de desórdenes públicos cualificados, como se dice, abaratamiento, ¿no?, del delito de malversación pública y de Matute de Rondón, yo sé la palabra de Matute, a ti te gusta mucho, Sí. de Rondón, la modificación de la forma de renovar el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Con el nombramiento de dos magistrados por parte del gobierno que han dado como consecuencia una batería, una ofensiva judicial por parte del gobierno de Núñez Fijo, el gobierno del partido de Núñez Fijo, cosa que ha sido inmediatamente seguida por reacciones de todo el arco político parlamentario, digamos, con implantación nacional, comenzando por ese Partido Popular y siguiendo por Vox, pero también por Podemos, también por Ciudadanos y por otros partidos políticos. Bueno, a mí lo que me interesa primero de todo contar es que, como ya deben saber nuestros oyentes y oyentas, el pasado, el pasado lunes, es decir, el día de ayer, hubo un maremoto que comenzó el jueves anterior en el Tribunal Constitucional sobre los múltiples escritos, recursos, alegaciones que distintos partidos políticos estuvieron presentando como consecuencia de la aprobación en el Congreso y la remisión al Senado, siguiendo el trámite parlamentario habitual de aprobación de leyes orgánicas, de esa modificación del Código Penal, en donde se colocaba además, como una disposición adicional, el nombramiento de dos de los 4 magistrados pendientes de nombrar para renovación del Tribunal Constitucional, y en donde se modificaban las reglas en el sentido de establecer bueno, pues un descenso en la mayoría cualificada exigida para el nombramiento de esos magistrados por parte del gobierno, ¿no?, y del Parlamento, ¿no?, respecto a las que había hasta la fecha. Y a partir de ese momento se ha producido un tierra trágame, un acabose, Manolo, con esto, en donde se ha visibilizado un enfrentamiento institucional a un nivel que ya se venía anunciando, pero que es
seguramente es desconocido desde el momento en nuestra democracia de 40 años, desde el momento en el que el Partido Popular solicita no solamente que el Tribunal Constitucional intervenga en mitad de una tramitación de una ley no aprobada, sino que además solicita que pues intervenga adoptando una medida cautelarísima que impida la votación en el Senado sobre esa misma reforma del Código Penal, en donde se incorpora esta medida del nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional para su renovación, votación en el Senado que está prevista para el próximo jueves. Esto, de entrada, es no solo novedoso, sino muy sorprendente. Pero no deja de ser la crónica de una muerte anunciada. Porque aquí lo que se ha provocado es una tremenda confusión, una superposición en todos los debates acaloradísimos que se han producido desde el pasado jueves, cuando el Tribunal Constitucional, a raíz del recurso del Partido Popular y la solicitud de medidas cautelarísimas, se reúne por primera vez y decide aplazar la reunión a este pasado lunes. Se produce, como digo, una superposición de dos planos de análisis de la actualidad, el plano judicial y el plano político. Y cada vez que se mezcla lo judicial con lo político, se produce un cacao en el que nadie se entera, de manera absolutamente interesada. Yo no sé, Manolo, ¿tú qué piensas respecto a que haya o exista o se cuestione la posibilidad de que un tribunal, en este caso el Tribunal Constitucional, pueda de entrada intervenir preventivamente respecto de una ley que se está tramitando y que todavía no es una ley publicada en el oficial de Estado y todavía no ha entrado en vigor? Yo creo que te llamará la atención como a mí, porque no solo por lo novedoso, sino porque si el Tribunal Constitucional puede incidir en que con arreglo que se han podido vulnerar derechos de los parlamentarios, que es el argumento central por el cual el Partido Popular recurre al Tribunal Constitucional, pues a lo mejor también podría decirlo cada vez que, o podría considerar, parlamentarios podrían considerar vulnerar su derecho en el momento que estén en la oposición y se aprueba una ley por vía de Real Decreto Ley, cosa que, por ejemplo, el gobierno de Pedro Sánchez ha usado y abusado de esa fórmula en la cual la aprobación o la convalidación de ese Real Decreto Ley posterior se produce en el plazo de 15 días después a que haya entrado en vigor. Bueno, si vamos a la justicia cautelar a este extremo, pues también cabría plantearse por la misma vía que se pudieran paralizar la entrada en vigor de reales decretos leyes cuando se considere que por su materia se está escondiendo o eludiendo o infringiendo los derechos de los señores diputados a que se remite por el cauce ordinario, en la misma manera que el Partido Popular lo ha hecho ahora, ¿no? A ver, Manolo, ¿a ti qué te parece? ¿Te parece normal que un tribunal, es decir, un poder del Estado, pueda interferir en la tramitación de otro poder, en este caso el legislativo, cuando todavía no se ha aprobado una ley? Como ciudadano te pregunto. Hombre, como ciudadano, porque más allá, no yo, fíjate tú que los entendidos eh, eh, jurídicamente, los que están en el ajo, diferentes catedráticos de derecho, cada uno tiene su opinión y no siempre coincide, pues imagínate yo, a simple vista podría ser que lo lógico es que se recurriera al Tribunal Constitucional cuando la ley esté aprobada, se conozca el texto, lo que dice, y el Tribunal Constitucional puede decir, esto no vale, es inconstitucional, vulnera este artículo, vulnera esta otra cosa, etcétera. Bueno, eso sería lógico, pero he escuchado a otras personas que también entienden de esto y me hacen pensar, es decir, bueno, en este caso el Tribunal Constitucional, viéndolas venir y viendo el guirigay que hay y lo que le han pedido, pues previene que los diputados, las diputadas, sus señorías, senadores, no puedan discutir, presentar alegaciones, propuestas,
sobre una ley de esas características, una ley, al fin y al cabo, una ley orgánica y que tiene importancia. También el Tribunal Constitucional, que no está aparte de este mundo, sino que está oyendo, está viendo lo que está sucediendo, puede decir, uy, tal como lo han presentado, de matute, por la puerta de atrás, metida en otra legislación, se están vulnerando derechos de sus señorías, no pueden aportar nada, a lo mejor aportan algo muy importante, no pueden discutir que es su función, no pueden debatir que es su función, no solo su función es votar, también hay más cosas que deben de hacer y tienen derecho a hacer sus señorías. Es otra opción, así que como procedente del noroeste de Galicia, depende. No, puede que sí, puede que no. Puede ser Sin que embargo, fíjate, Manolo, esos argumentos, que son unos argumentos muy razonables, los que das o los que te haces eco, chocan un poco frontalmente con la buena fe, digamos, ¿no? De los mismos, ¿no? En la medida en que si se contrastan con lo que es la historia reciente legislativa de este país, uno observa cómo es cierto que desde 2005 el Tribunal Constitucional, con precisamente de una modificación metida de matute por el Partido Popular, sin que el Partido Socialista, entonces en la oposición, formulara por aquel entonces solicitaron unas medidas cautelarísimas que de forma preventiva obligaran a un control constitucional de la norma que todavía estaba tramitando y no estaba aún aprobada, porque sí que es verdad que lo impugnó, pero lo impugnó después. Es después. decir, aquello de es válido después de ser aprobada y Sí, después de estar publicada y estar en vigor. Un carácter preventivo, pues, él dijo claramente que con ocasión de aquel recurso, dijo claramente que efectivamente no era constitucional la práctica de meter modificaciones legales de rondón en otras leyes cuyo cuerpo normativo nada tenía que ver con esa modificación y que por este motivo no debía llevarse a cabo. Pero si uno echa la vista atrás, desde 2005 hasta ahora, ¿cuántas veces ha hecho esto tanto un gobierno como el otro sin que nadie haya pedido hasta ahora medidas cautelares y, sobre todo, sin que el Tribunal Constitucional haya convocado un pleno de urgencia? Pues, por ejemplo, yo recuerdo, sin ir más lejos, cómo se metió la norma sobre las devoluciones en caliente en frontera por parte del Partido Socialista, se metió de rondón en una ley que nada tenía que ver con ello, haciendo una modificación express sin debate alguno de la ley de extranjería, con el objeto de tratar de justificarla. Y se metió, por ejemplo, en la ley Mordaza, ¿no? En una modificación se hizo de la ley Mordaza. Hay, por tanto, más casos en los cuales ni el Partido Popular ha formulado esa objeción que formula ahora por una cuestión, en definitiva, procedimental, ni tampoco el Tribunal Constitucional consideró necesario, bien porque no se le pidió, bien porque no quiso intervenir de oficio, convocar un pleno de urgencia para resolver a toda velocidad sobre la suspensión cautelarísima de la tramitación de una norma en el Congreso. Así que algo más tiene que haber aquí como para que de pronto se haya montado todo este ruido judicial tan impresionante, ¿no? Y estemos hablando de un conflicto de carácter institucional como pocas veces habían visto en España entre dos poderes que emanan directamente de la Constitución, como son el legislativo y el judicial. Y aquí es donde un poco arranca todo, ¿no? Yo tengo que recordar, porque se olvida demasiadas veces, que esto que está pasando, que pasó ayer y que está pasando hoy, es la consecuencia de aquellos polvos, estos lodos, la consecuencia de la amenaza directa de Núñez Feijóo cuando dijo, si el gobierno sigue, cuando rompió la negociación por la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, y le dijo a Pedro Sánchez, si sigues adelante con la sedición, yo no puedo seguir por ese camino, reviento la renovación, me abstengo de ella y además que sepas que voy a utilizar todos los recursos legales y no legales, no porque sean ilegales, sino porque sean paralegales,
pues mediáticos, de opinión pública, etcétera, etcétera, para impedir por todos los medios que pactes con Esquerra Republicana de Cataluña a la carta la modificación del Código Penal en los delitos que les afectan a los condenados por el proceso. Y esto fue una advertencia directa que hizo Núñez Feijóo, que la hizo pública y que se está cumpliendo a rajatabla. Y esto nos lleva a esa mezcla, a esa superposición que yo hablaba de los planes judiciales y políticos. Vamos a ver, yo ahora voy a concretar un poco mejor, un poco más, después de este preámbulo, sobre quién tiene razón en la parte jurídica, pero luego voy a la parte judicial, en el sentido, perdón, en la parte política, en el sentido de decir, pero es que no estamos hablando de lo mismo y aquí nadie está actuando de buena fe, sino todo lo contrario, ¿no? Primero, tiene razón el Partido Popular sobre el fondo del asunto, en el sentido de que efectivamente no se puede colocar una reforma para la modificación del Tribunal Constitucional en otra reforma que en realidad se está refiriendo al Código Penal solo por el hecho de que ambas dos necesitan el refrendo, el quórum reforzado de una ley orgánica. Y la respuesta es, tiene razón el Partido Popular, no se puede, no se debe, y es una de las tantas veces en las que Pedro Sánchez fuerza la máquina, la forza en otras ocasiones, e incluso llega a decir públicamente cosas como sabemos que estamos adoptando medidas arriesgadas, ¿no? Pero recordar que era el nombre que utilizaba. Bueno, hasta ahora a Pedro Sánchez le ha salido barato. Recordemos, por ejemplo, los famosos derechos del estado de alarma y sus prórrogas, que al cabo de casi un año, cuando ya habían cesado en su eficacia jurídica, el Tribunal Constitucional los acaba declarando inconstitucionales sin que eso tenga ningún coste desde el punto de vista de su efectividad, ¿no? Así que desde ese punto de vista de entrada sobre el fondo del asunto, el Partido Popular tiene razón. Ojo, que no estoy diciendo con esto que tenga razón porque esté verdaderamente interesado en preservar los derechos de los diputados respecto a la representación de la soberanía nacional que ostentan. Solo digo que técnicamente hablando, jurídicamente hablando, sobre el fondo del asunto hay suficiente jurisprudencia para saber que esa práctica de urgencia que utiliza el Partido Socialista en el gobierno, a través de, además, enmiendas parlamentarias, es una filfa, es decir, es un fraude de ley. Y tiene razón el Partido Popular. A ver, ¿tiene razón el Partido Popular en pedir medidas cautelarísimas? En mi opinión, no las puede tener en la vida. Primero, porque no están en ningún caso contempladas en las atribuciones del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, porque el dar entrada a la justicia cautelar del Tribunal Constitucional significaría en la práctica bloquear definitivamente, trasladar la soberanía nacional a una tutela de un poder que no lo tiene constitucionalmente concedido, que es el poder judicial, y por tanto que la soberanía nacional esté bajo tutela de una serie de personas cuya legitimidad ahora hablaremos, pero es como mínimo discutible. Carlos, Dime. perdona un momento. Has utilizado dos veces la palabra poder judicial y nos han advertido que tengamos cuidado con esto porque el Tribunal Constitucional no es un poder judicial. En todo caso, es un Sí, tribunal de bueno, arbitraje, de, sí, sí. moderación. Sí. Bueno, si quieres hilo más fino ahí, en el sentido cuando hablo de Poder Judicial, es cierto que no forma parte del Consejo General del Poder Judicial y de su escala, es cierto que sin embargo el Consejo General del Poder Judicial puede y tiene la obligación de designar al menos dos magistrados de la renovación del Tribunal Constitucional cuando le toque, cosa que lleva bloqueando desde hace 4 años, pero bueno, de eso hablaremos luego. Y cuando hablo de Poder Judicial, si bien es un tribunal especial, el constitucional, que no forma parte, como digo, de la escala de recursos ordinarios que se agota en el Tribunal Supremo, sí, sin embargo, está compuesto por magistrados y está compuesto, en definitiva, por personas que tienen que ver con la escala, si no judicial, como mínimo, de los juristas, porque no hace falta haber sido un magistrado de carrera y, por tanto, haber ejercido dentro del Poder Judicial para ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional, pero hombre, vamos a ver, yo creo que todo el mundo entiende que aunque sea una sala especial, con su propia regulación, que es la ley orgánica
del Tribunal Constitucional del año 2007, la última modificación importante, forma parte un poco de ese mismo, por ejemplo, pues el artículo 159 de la Constitución regula expresamente sus facultades y, por tanto, como digo, sí es verdad que es una sala especial, no deja de ser primo hermano de lo que ya podríamos considerar el Poder Judicial como tal, ¿no? Entonces, desde luego, lo que no es Poder Legislativo ni Poder Ejecutivo. Si es algo, es Poder Judicial, en definitiva, desde el punto de vista constitucional estoy hablando, ¿eh? No desde el punto de vista orgánico, donde efectivamente no pertenecería a esa escala propiamente judicial, la carrera judicial. Bueno, pero aclarado este punto que es muy técnico, Sí, a donde yo me quería ir era a la virtualidad de remitir o judicializar la vida política, incluyendo el trabajo del Poder Legislativo en España, a un punto en el cual, si ya no teníamos suficientemente judicializado el ejercicio de la política en nuestro país, a través de los múltiples pleitos que han acabado en la jurisdicción ordinaria, esta vez sí de puro poder judicial, en relación al ejercicio de gobierno de distintos partidos políticos, comunidades autónomas y ayuntamientos, el colmo sería ya que el propio Poder Legislativo, es decir, la tramitación en el Congreso y el Senado de las leyes, acabara estando tutelado sistemáticamente y de forma cautelar y preventiva por un poder distinto, en este caso el del Tribunal Constitucional, si no quieres que diga judicial, para que quede más claro. Eso tampoco es ni el objeto, ni el espíritu de la norma, ni el espíritu con el que se creó el Tribunal Constitucional. Y sin embargo, hemos vivido épocas en las cuales, efectivamente, y siempre que ha estado el Partido Popular en la oposición, sistemáticamente se ha acabado judicializando al tribunal, la vida política en el Tribunal Constitucional, pero nunca hasta ahora, con carácter preventivo. Es que no sé si nos hacemos una idea de la gravedad de esa tutela impuesta si se permite que el Tribunal Constitucional pueda, arrogándose cuestiones de forma, pues autoatribuirse unas facultades que, como digo, expresamente no tiene prevista ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que serían la adopción de medidas cautelarísimas frente a otro poder directo de igual importancia que el suyo, que es el Poder Legislativo. Es que, por esta regla de tres, cada vez que se adopten medidas de urgencia por parte de un gobierno haciendo uso de las facultades que como Poder Ejecutivo tiene para tramitar de una manera urgente y, por tanto, soslayando la tramitación parlamentaria ordinaria con todos sus informes, todos sus tiempos, todos sus retrasos y todas sus maniobras, pues podemos encontrarnos con que quien esté en ese momento en la oposición puede formular la misma teórica, el mismo teórico cuestionamiento de que se les sustraen sus facultades y derechos como señores y señoras diputados y diputadas. Por tanto, abre un precedente peligrosísimo. Lo que he contado antes de la tramitación de los decretos leyes. Bueno, cada vez que alguien considere que se está tramitando un decreto ley de una forma que desborda las propias facultades previstas en la ley para tramitarlo como decreto ley y que, por ejemplo, no existen las razones de urgencia que justifican tramitar como decreto ley con validar 15 días después en las Cortes Generales, pues puede plantear igualmente una cuestión, una medida cautelar que suspende la tramitación. Es decir, estamos abriendo la caja de los truenos. sí. Abriendo la caja de los truenos. Mira, Manolo, como he dicho antes, ya es muy sospechoso que, habiendo habido otras oportunidades, otras ocasiones en las que el Tribunal Constitucional podría haber convocado un pleno de urgencia, como ha hecho en esta ocasión, precisamente porque fuera sospechoso el gobierno del propio Pedro Sánchez de estar tramitando de forma indebida modificaciones legales, y he puesto antes el ejemplo de las devoluciones en caliente, incorporadas a la ley Mordaza en una disposición adicional de una ley de presupuestos del Estado, es decir, de acompañamiento de los presupuestos del Estado, que desde luego nada tenía que ver con el objeto de la ley en la que se introducía esa modificación de la ley Mordaza, y no se pronunció. Y el Partido Popular tampoco se consideró perjudicado por la sustracción de sus derechos como parlamentarios en la tramitación de esa modificación legal.
En el caso de ahora, no es casualidad, no es efecto de la providencia, que ahora sí se esté poniendo encima de la mesa por primera vez en la historia de la democracia española la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda paralizar la tramitación en el Parlamento de una ley. Y este tipo de enfrentamientos institucionales son altamente peligrosos, muy peligrosos, porque los hemos visto en América Latina. Sin ir más lejos, lo vimos en Venezuela, entre la Asamblea Legislativa y el gobierno de Nicolás Maduro. Lo acabamos de ver ahora mismo con el golpe de Estado blando en Perú, que se le ha dado a Pedro Castillo por parte del Congreso peruano. Lo hemos visto en distintos ejemplos de lawfare en otras ocasiones, por ejemplo con Dilma Rousseff en Brasil. Esta es la misma práctica en la cual alguien decide con el poder suficiente que puede prescindir de la división de poderes hasta el punto de poder interferir en el desarrollo normal de las funciones de otro poder distinto que el suyo. Así que esto no es una broma, ni mucho menos. Que puede quedar al final en un episodio que más o menos tenga importancia, no, pero es que lo que se decide aquí por parte del Tribunal Constitucional deja marcado la grieta que se abre en la democracia burguesa y representativa de este país y en la interpretación que pueda pretender hacerse de qué, hasta dónde puede llegar el Parlamento. Y ojo que con esto no estoy diciendo que el poder legislativo, los políticos en definitiva, tengan un cheque en blanco, ni estoy defendiendo que se les dé un cheque en descubierto para hacer lo que les dé la gana. En nuestro ordenamiento existe una figura que es la de la desviación de poder, en donde en multitud de ocasiones los tribunales ordinarios, eso sí, han tumbado acuerdos plenarios de ayuntamientos, sobre todo, pero bueno, no deja de ser administración pública, ¿no? Incluso adoptados por unanimidad por todos los grupos políticos con representación en esos ayuntamientos, por ejemplo, en materia urbanística, en donde se ha vulnerado directamente el ordenamiento jurídico a sabiendas por parte de los grupos políticos con representación en los consistorios y se han anulado por desviación de poder distintas modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana o los propios planes generales de ordenación, ¿no? Por ejemplo, pues, en temas de corrupción, de pelotazos urbanísticos, etcétera, etcétera. Es decir, que no es nuevo, que efectivamente existe una cláusula prevista en nuestro derecho administrativo, que es la desviación de poder, que permite ejercer a los tribunales una función de control respecto al poder político que no se subsana por el hecho de que es que todos los políticos representados y que estamos representando a la soberanía popular estábamos de acuerdo en hacer esto y por tanto tú no puedes venir a decirnos lo que podemos hacer y lo que no, porque a nosotros nos han elegido los ciudadanos. ¿Quién te ha elegido a ti? Que has hecho unas oposiciones, señor magistrado. No, no es verdad. Yo no estoy defendiendo, por tanto, que con el cargo precisamente a esta figura de la desviación de poder pueda convalidarse cualquier acto por el hecho de que tenga legitimidad democrática, que es a lo que acuden los políticos para autojustificarse. Pero lo que sí estoy diciendo es que la justicia cautelar es una cosa muy distinta, porque genera unos prejuicios muy importantes. Y aquí hay un punto añadido que me conviene o me gustaría aclarar. Y ahora pasaremos ya al plano político. Pero la parte jurídica convendría rematar aquí con lo siguiente. Bueno, es verdad que las medidas cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular para que se suspenda la tramitación de esta ley, de esta modificación express de la ley, gozan en principio de la misma protección que la que la que gozaría cualquier otro ciudadano que acudiera a solicitar una medida cautelarísima inaudita aparte. Quiere decirse, hay dos tipos de medidas cautelarísimas: una en la que no se escucha a la parte afectada, otra en la que sí se escucha a la parte afectada. No son necesariamente medidas cautelares, pueden ser medidas cautelarísimas en ambos casos. Bueno, aquí en, en lo que demuestra la muy mala fe que está concurriendo tanto por parte del Partido Popular como por parte del Pleno del Tribunal Constitucional
es que no solamente se tramita el pleno de urgencia, se convoca el pleno de urgencia y se tramita con un retraso mínimo, sino que la excusa que se da de que, bueno, que total, que tampoco en caso de que se adoptaran medidas cautelarísimas, hay un perjuicio tan grande para el gobierno de Pedro Sánchez y para los partidos políticos que han tramitado la ley de esta forma, puesto que únicamente supondría 2 o 3 meses de retraso. Sí que es verdad que esconden 2 meses de retraso, digo, para tramitarlo de manera ordinaria, ¿no? Si no lo puedes tramitar en la forma que lo estás haciendo, hazlo bien y hazlo por el cauce ordinario de tramitación de las leyes. ¿Eso cuánto puede suponer, Carlos? 2 o 3 meses. Es decir, hacerlo bien, correctamente, por el cauce ordinario, sin ser de matute en el... Pues podría, en definitiva, se monta, y aquí es donde vamos, se monta literalmente encima de las elecciones autonómicas y municipales. Ah, Que es que este es el quid de la cuestión. Y este es el quid de la cuestión, y lo sabe el Partido Popular, lo sabe Ciudadanos, lo sabe, por supuesto, el gobierno de Pedro Sánchez, y en esto incluyo a PSOE y a Unidas Podemos, y lo sabe el Tribunal Constitucional. Y entonces, claro, aquí, esto que técnicamente sería correcto decir, oiga, haga usted las cosas bien, ¿por qué las hace de esta manera? ¿Por qué tanta prisa? No has escuchado esto en el debate. ¿Por qué hay tanta prisa? ¿Por qué tiene tanta prisa Pedro Sánchez en dejarse todo arreglado y atado y bien atado antes de que termine el año? Bueno, pues hay una razón de peso. Otra cosa distinta es que eso justifique que te saltes, entre comillas, las normas, ¿no? O que, por el contrario, se convalide como se ha convalidado otras veces. Y claro, esto nos lleva a algo que es altamente grave, ¿no? Que es el arranque de todo esto, los 4 años de bloqueo del Partido Popular, en la imposibilidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. hay quien insiste mucho en eso, es decir, el mal parte todo de ahí. Sí, Hombre, claro, el pero aquí partido. ya nos vamos a la parte política, Es Manolo, que ¿eh? ahora ya se está olvidando eso. O sea, en el razonamiento ahora nos hemos trasladado unos cuantos saltos más allá. Estamos hablando del constitucional, de si tienen razón o si no, de lo que están haciendo, y se está olvidando el origen del mal. Es decir, el origen del mal es que el Partido Popular ha bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial hace más ya de 4 años, va para 5, y del Constitucional 5 meses. Es que viene de ahí todo lo... ¿Y qué constitucional? Porque, claro, vamos a ver, ayer hemos sabido cómo no se le ha hecho ni caso a la cuestión de perjudicialidad presentada por Unidas Podemos, por la cual, presentada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitando que el Tribunal Constitucional no se pronunciara ni sobre el fondo del recurso, ni sobre el fondo, ni sobre, por supuesto, sobre las medidas cautelarísimas solicitadas, hasta que no lo haga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en definitiva, negándole legitimidad al Tribunal Constitucional para pronunciarse aquí. No se ha pronunciado. También hemos sabido que la recusación de los 2 magistrados con el cargo caducado, el magistrado Antonio Narváez y el presidente Pedro González Trevijano, ambos dos del bloque conservador, ha sido rechazada. Qué casualidad, justo por la misma simetría de representatividad a favor del bloque conservador de 6 magistrados contra 5, porque ahora mismo, que tendría que ser 12, sabes que hay un magistrado de baja por cuestiones de salud que tuvo que renunciar y que, como tampoco se ha cubierto la vacante, pues ya no son 12, son 11. Por eso es que sale la cuenta de 6 a 5. Y ha sido rechazada lo diré, recusación de ambos dos magistrados conservadores por 6 a 5, interviniendo ellos sin siquiera tener el decoro o la decencia de apartarse a la hora de votar sobre su propia recusación. Y esto, claro, esto ya nos lleva al análisis político. Es decir, que una cosa es que la letra de la ley, que es en lo que se ampara el Partido Popular en su queja, tenga razón el Partido Popular en la misma, y otra cosa distinta es el espíritu de la ley, no la letra de la ley. El espíritu de la ley no está ni preveyendo en ningún momento que pueda utilizarse la letra de la ley para paralizar una tramitación parlamentaria,
precisamente por las, como he explicado antes, gravísimas consecuencias que puede tener para el futuro en la tramitación normal del trabajo parlamentario, que se abriera una grieta semejante. Y por otra parte, la constatación de la existencia de una política de bloques que nada tiene que ver y que por tanto deslegitima esa supuesta independencia del Poder Judicial para adoptar decisiones. Cuando la política de bloques partidarios se traslada al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, indudablemente eso en lo que el Poder Judicial y sus defensores se amparan siempre, que es la sacrosanta independencia que debe presidir sus actuaciones, salta por los aires. ¿Cómo que no se apartan Trevijano y Narváez en la votación sobre su propia recusación y de hecho intervienen como juez y parte tomando decisiones sobre justamente aquellos acuerdos, aquellas normas, aquellas leyes, por tanto, del poder legislativo que justamente les van a apartar del cargo? Que no hay un enfrentamiento, no hay un conflicto de intereses directo, por Dios. Si no hay un conflicto de intereses directo en esto que justifique como mínimo que se aparten ellos mismos sin necesidad de que tengan que ser recusados, apaga usted y vámonos. Pero claro, cuando yo digo, y esto ya es análisis político, la pérdida de legitimidad del Tribunal Constitucional y en general del Poder Judicial en España se manifiesta de una manera demasiado visible, digamos que vergonzosamente visible, impúdicamente visible, cuando resulta que sus discutidas decisiones obedecen siempre a unos quórums que cuadran exactamente con su bloque de filiación política, y lo acabamos de ver ahora con ese 6-5 al rechazar las recusaciones presentadas contra estos dos magistrados como un último de los muchísimos ejemplos que se pueden poner, pues uno comprende hombre, que vamos a ver, que difícilmente uno se está preservando ni la más mínima apariencia de imparcialidad. Uno no puede ser juez y parte. El conflicto de intereses es lo que justifica la recusación. Ese es el espíritu de la ley en cuanto a la regulación de la recusación en este y en todos los casos. Y aquí no puede haber un conflicto de intereses más claro, que es que no estamos hablando de que la discusión procede sobre si suspender o no la tramitación de una ley sobre, qué sé yo, sobre la eutanasia, por poner un ejemplo. No, no. Aquí se está hablando precisamente de que el señor González Trevijano y el señor Antonio Narváez tenían que estar fuera del Tribunal Constitucional hace 4 meses. Y no solamente no se abstienen, sino que intervienen en la votación de la recusación para poder mantener esa mayoría por bloques conservadora de 6-5 de manera que sea rechazada. Está claro, está claro. Entonces, políticamente hablando y moralmente hablando, es muy absolutamente repudiable. Sí, sí. Repudiable y vergonzante, públicamente. Sí. Y que, por supuesto, esto no va a quedar aquí. Decida el Tribunal Constitucional lo que decida. Y, evidentemente, igual que ya ha pasado reiteradamente con el Tribunal Supremo Español, que luego le han sacado las vergüenzas una y otra vez en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, evidentemente le van a sacar al Tribunal Constitucional las vergüenzas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y esto es análisis político, porque esto es lo que buscaba y lo que lleva buscando y lleva utilizando el Partido Popular, no solamente desde no te preocupes que esto te lo afila la Fiscalía, que diría el ínclito ministro de Mariano Rajoy del Ministerio del Interior, González Díaz, sino sobre todo desde que Ufano y Prieto en las filas cantaba Viva Honduras, el fontanero y palanganero mayor del reino, el señor Federico Trillo, en los tiempos de José María Aznar, que es cuando se empezó de una manera contumaz a utilizar los desagües y las alcantarillas de todas esas conexiones existentes entre el poder político y el poder judicial en Madrid, en
tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Constitucional, para judicializar la política siempre al servicio de unos determinados intereses, porque siempre ocurre al servicio de unos determinados intereses. Es decir, hay leyes, como todos sabemos, desde 2007, que se modificó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Pues hay leyes como la del aborto, que lleva 12 años pendiente de que se tome una decisión. Pero aquí corro todo lo incorrible para tomar, por primera vez en la historia, una decisión de justicia cautelarísima, inaudita parte, sin escuchar a la otra parte, porque los escritos del PSOE y de Unidas Podemos pues habrán tenido el recorrido que hayan tenido, en el sentido de que se los habrán leído, quiero suponer, como mínimo, y si no los vocales progresistas o los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional, pues habrán hecho eco en los debates que hayan tenido sobre esas posiciones, pero no tienen luego un recorrido específico, porque incluso uno de los debates más importantes era el que planteaba que incluso el Partido Socialista y Unidas Podemos no tenían legitimidad para intervenir y ser parte de este recurso. ¿Cómo? Decían que tenía que ser la mesa del Congreso, que no tenían que ser ellos, pero en fin. No, pero en fin, no, porque esto ya demuestra un alineamiento claro de ese bloque conservador, igual que ocurre con ese bloque conservador bunkerizado del Consejo General del Poder Judicial, que se niega por sistema a nombrar, bajo toda clase de excusas, desde hace 4 años, a los 2 vocales que le corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial, a los 2 vocales no, a los 2 miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde nombrar, y que no lo nombran desde el mes de, pues ya es que no sé si es junio o septiembre, no tengo clara la fecha, pero bueno, ya desde hace meses, que tenía que haber nombrado en el Tribunal Constitucional para su renovación. No, vamos a ver, esto no es baladí. Cuando yo negando, o sea, vamos a ver, el Partido Popular me formula un recurso de amparo, no el Partido Popular como tal, sino el grupo o determinados parlamentarios del grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso. Medidas cautelarísimas, yo convoco de urgencia un pleno del Tribunal Constitucional, decido que efectivamente admito a trámite el recurso porque entiendo que tiene sustancia, materia o apariencia de buena fe suficiente, de buen derecho, perdón, suficiente para poder tramitarlo y admitirlo a trámite. Y el objeto, la materia sobre la que me tengo que pronunciar es sobre si existe o no existe una conculcación de los derechos de representación de los parlamentarios elegidos que se sientan en el Congreso de los Diputados, y el resto de los grupos políticos que son parlamentarios igual no tienen nada que decir. Y cualquier otro grupo parlamentario. Pero bueno, ¿qué quedamos? Vamos a ver, no estamos discutiendo sobre si se ha o queremos o hemos decidido admitir a trámite la discusión de si se están conculcando los derechos de los parlamentarios españoles en el Congreso como consecuencia de la acción del gobierno. Pues hombre, digo yo que serán igual de válidos los derechos de los parlamentarios del Partido Popular que los de los demás grupos parlamentarios, ¿no? Bueno, entonces esto ya demuestra un alineamiento, es decir, una supeditación, son todas las evidencias que podemos extraer, porque claro, no hemos tenido la oportunidad, porque no se ha publicado aún, de leer los razonamientos del Tribunal Constitucional para justificar sus decisiones, para justificar por qué no se apartan estos 2 magistrados, las votaciones sobre su recusación, porque en cambio sí votan en su propia recusación, por qué deciden rechazar la recusación, por qué deciden admitir a trámite el recurso presentado respecto del fondo del asunto, cuando también hay muchos otros juristas que negaban la mayor y decían, no, pero ya es que una vez que ya ha sido realizada la votación y aprobada en el Congreso, ya no se puede parar, porque ya ha perdido razón de ser el recurso que se presenta, ya no tiene utilidad, ya la votación está hecha. ¿O qué quiere decir usted? ¿Que hay que anular la votación ahora? ¿Que la votación no vale?
Es decir, ¿va usted a anular preventivamente sobre el fondo del asunto? Ya no solamente cautelarmente impidiendo la votación en el Senado, sino sobre el fondo del asunto, usted se va a pronunciar preventivamente y va a decir que no, que la votación que se hizo en el Congreso, que ya está hecha, no vale. Claro, esto es meterse en un callejón sin salida, que hasta que no tengamos la oportunidad de ver o de leer bien los razonamientos escrito que da el Constitucional para todas estas decisiones, pues no podemos pronunciarnos debido a rigor. Por tanto, lo único que podemos ver es diagnosticar desde los síntomas. Pero claro, los síntomas son muy claros, de alineamiento político cerrado con una determinada concepción de la vida que implica, entre otras cosas, además, una pérdida de perspectiva respecto de lo que es la España de 2022 desde el punto de vista parlamentario, en donde el bipartidismo ya no existe y hay otros grupos políticos a los que se les considera directamente ilegítimos. No, usted, Unidas Podemos, no tiene derecho a decir esta boca es mía, porque usted ¿quién es? Filtrafilla. ¿Usted quién es aquí? Claro, usted no es un partido de Estado. Aquí el PSOE y el PP, bueno, tira que te va, el PSOE lo aguantaré porque no me queda otra. Pero si no es el PSOE o el PP, aquí los demás no pintan nada. ¿Pero cómo que no pintan nada? No, porque en tesis, en línea con las tesis más retrógradas de la extrema derecha española, tanto del Partido Popular como de sus voceros mediáticos, como por supuesto de Vox, parece que solamente hay dos partidos de Estado en este país, al menos a efectos de incluso la legitimidad en cuanto a los poderes del Estado, es decir, el poder judicial y el Tribunal Constitucional. Solamente hay eso, por eso, vamos a ver, ¿cómo que Podemos va a entrar a la Comisión de Secretos de Estado en el Congreso? No, fuera, ahí no puede estar. ¿Cómo que va a poder nombrar magistrados en el Consejo General del Poder Judicial? No, de eso nada. ¿Cómo que va a tener interés directo en el recurso que se ha presentado por los parlamentarios del Partido Popular en el Tribunal Constitucional? No, de eso nada. Es decir, volvemos otra vez a ese concepto de patrimonialización de los poderes del Estado por parte de una cierta derecha que tiene su traslación además en la derecha judicial, que resulta absolutamente, vamos, impresentable, lo mires por donde lo mires. Y claro, cuando luego se hacen esas comparaciones odiosas con Puigdemont, pues, hombre, ya, es que estáis instalados en lo mismo que decía Puigdemont. El Partido Socialista está instalado en lo mismo que dice Puigdemont. Pedro Sánchez dice lo mismo que dice Puigdemont. Atacar a los jueces, y yo soy el que saco pecho por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo soy el que saco pecho por los tribunales. No, se ha jodido, porque tú controlas los tribunales. Porque, y este es el final de la película, desde el primer momento esto no se ha tratado de, con la letra de la ley en la mano, agarrarse a que han podido ser vulnerados derechos de nuestros pobrecitos parlamentarios del Partido Popular. Se ha tratado de impedir por todos los medios, que haya ninguna modificación en el quórum de mayorías en el seno del Tribunal Constitucional, con el objeto de llegar a las próximas elecciones controlando, como se ha venido controlando desde hace más de 9 años por el Partido Popular, los grandes resortes del Poder Judicial, sea el Consejo General del Poder Judicial, sea el Tribunal Constitucional. Y este es el quid de la cuestión, y este es el final de la película. Y lo demás son excusas. Entonces, esto lo digo desde un punto de vista político, desde el análisis político, no desde el análisis judicial. Que puede tener razón el Partido Popular en el fondo del asunto, lo tiene, pero que el sentido de la oportunidad para ponerlo en práctica ahora, justamente ahora, no es inocente, no es por casualidad, es justamente porque podría perder su control mayoritario en el Tribunal Constitucional. Y incluso lo de la sedición y lo de la malversación son excusas, son caza menor en comparación con lo importante de verdad. La caza mayor es mantener a toda costa el control del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y por eso se desata ahora toda esta batalla, toda esta guerra, no es una batalla, es una guerra, toda esta guerra abierta que ya se venía anunciando y en la que además Rajoy ha anunciado en el mismo día de ayer que van a continuar hasta el final. Es decir, que ya a partir de ahora ya no es una cuestión de filibusteros políticos o judiciales, ya es una cuestión de guerra cerrada hasta el final, con todo en Bruselas, con todo en La Haya y con todo en Estrasburgo. Pues bueno, a mí, ¿qué quieres que te diga, Manolo? Esto es un terreno
En el de Pedro Sánchez le gana por goleada a Núñez Feijóo, en mi opinión. Hablo como de líderes políticos a la hora de luego rentabilizar electoralmente, cosa que no tiene nada que ver con el rigor ni jurídico, ni siquiera de la verdad de los hechos, tiene que ver con la rentabilidad política, es decir, con quién vende el discurso mejor. Esto es un territorio en el que Pedro Sánchez se ha demostrado mover como Pedro como iba a decir como Pedro por su casa, nunca mejor dicho, en todas las ocasiones en que ha tenido oportunidad. Por eso, el propio Pedro Sánchez advertía, sí, hemos tomado decisiones arriesgadas, pero que eran necesarias tomar ahora. Pedro Sánchez se ha tirado por ese precipicio, sabiendo que podía ser cargado de minas, cree que puede salir indemne de esta cuestión. Yo creo que no tiene un coste electoral importante, sino para la izquierda, ni para Pedro Sánchez, ni para el PSOE, ni para Podemos, no va a tener un coste electoral demasiado elevado. No tanto la cuestión de que el Tribunal Constitucional le diga o le deje de decir, porque ya las escopetas están cargadas contra el propio Tribunal Constitucional, que da, igual que hizo el Tribunal Supremo en su día, y da el Consejo General del Poder Judicial en su día, motivos de sobra para tenerlas cargadas esas escopetas de cara al electorado. Otra cuestión distinta es el coste que para Pedro Sánchez sí puede tener desde el punto de vista electoral la cuestión precisamente de la sedición y de la malversación. Ahí es donde, por ejemplo, Ciudadanos o Vox ponen mucho el acento, pero si finalmente en los próximos meses de 2023, calentando la campaña electoral, la cuestión de esta guerra judicial mediática política y de enfrentamiento institucional nos lleva a un debate en el cual el centro del mismo es si el Tribunal Constitucional, porque le interesa al Partido Popular, se extralimitan sus funciones, es un territorio de debate en donde Pedro Sánchez sale ganador. Si por el contrario el debate se instala en la cuestión de Pedro Sánchez gobierna la carta de Esquerra Republicana de Cataluña para favorecer y premiar a los golpistas catalanes del procés, entiéndase que lo digo entre comillas, pues entonces el Partido Popular sí puede sacar más rédito de este enfrentamiento institucional. Esto es lo que yo veo, por lo menos hasta que no podamos leer los razonamientos del alto tribunal, ¿no? Muy bien, Carlos. Nos quedan 4 minutos. ¿Te atreves con un tema de 4 minutos? Bueno, hombre, yo creo que sí, porque ya está muy ¿Quieres decir algo adelantado. de Perú? Pues di algo de Perú, pero ten en cuenta que son 4 minutos. Sí, Porque tenemos que cerrar. sí. Bueno, tengo la ventaja de que Rafa Rius, que es, creo que de los que intervenimos en el Es lo que hay todas las semanas, pues es el más internacionalista junto conmigo, ¿no? Siempre aporta noticias de otras partes del mundo que tienen una importancia relativa para nuestros oyentes, pero que es entendible, pero que son noticias siempre con mucho relieve, ¿no? Entonces, Rafa, el bueno de Rafa el viernes pasado pues estuvo contando con mucho acierto, un poco poniendo al día a los oyentes de la situación que se vive en Perú, ¿no? Con el arresto de Pedro Castillo, perdón, del anterior presidente, con la llegada al poder de Dina Boluarte. Yo, por tanto, me lo pone fácil para poder rematar en unos poquísimos minutos, me lo pone fácil porque afortunadamente ya me hizo toda esa presentación y toda esa introducción. Que no lo haya escuchado, pues bueno, está en Facebook, está en iVoox, el programa del pasado viernes de lo que hay con Rafa Ríos, ¿no? Gracias, Rafa. Pues yo solamente quería añadir, un poco por actualizar la información, porque esto es la crisis que nos cesa, que esto no es una cosa puntual. Lo de Perú era un gigante con pies de plomo que se veía venir caer desde hace ya pues 6 años, 7 presidentes en 6 años, una barbaridad. Dina Boluarte ha tumbado a su primer ministro este pasado domingo, a su primer ministro. Sí. Lleva una semana y ya ha cesado a su primer ministro, Pedro Ni Angulo. siquiera el Parlamento le había dado el placer. No, Fíjate, no le había dado placer y ya lo ha ido. Esto, por eso
el titular que yo te había puesto, Manolo, de Perú, el Estado ingobernable, Sí. tendría que haber añadido, pero no me cabía, el Estado fallido ingobernable, ¿no? Es un Estado, o sea, la situación de Perú es una situación de muy difícil solución. Es muy diferente, por ejemplo, al caso de Chile o al caso de Colombia, en donde también ha habido grandes procesos de reforma política y de protestas en las calles sostenidas a lo largo del tiempo, porque la realidad peruana es muy distinta de la de Chile y la de Colombia. Eh, Son realidades en las que Pedro Castillo, más allá de que haya sido pues, lo que podríamos considerar o se le llama un presidente casi por accidente, en la medida en la que es un hombre bueno, pues que no se esperaba que llegara en ningún caso a la presidencia del país, ¿no? Es un hombre pues lo presentó a las elecciones Vladimir Cerrón, el líder de un partido que no podía postularse por unas imputaciones por corrupción que arrastraba y que tenía antiguos vínculos con las FARC, por poner un ejemplo, ¿no? Las FARC era uno de los grandes frentes de lucha armada contra la dictadura de Fujimori, ¿no? Pero digo, más allá de que Pedro Castillo llegara casi por accidente al poder en Lima, en la gran capital del criollismo, es decir, de la mentira, de la traición, de la vergüenza, de la peor herencia colonial que dejaron los españoles a su paso por América Latina. Lo importante de Pedro Castillo es que simbolizaba por primera vez en la historia del Perú la posibilidad de los don nadie, de los nadie, mejor dicho, quería decir, de los nadie, de llegar al poder en un país como ese. Algo que horrorizaba a la clase política y criolla de Lima, que los serranitos, con los que se tiene un prejuicio ya no solamente de clase, sino un prejuicio directamente racista contra las personas que habitan en el sur pobre, en las montañas principalmente, que son la mayor parte, y ya no digo si es de origen étnico indígena, pues con las que se tiene históricamente en las costas peruanas un prejuicio, como digo, secular, ¿no? Y eso lo representaba la posibilidad de esperanza de que las clases abandonadas por la historia y olvidadas pudieran llegar a tener un representante político, lo representaba como nadie Pedro Castillo. Por eso todo lo que está sucediendo ahora mismo en Perú es tan ultrajante, porque la forma en la que no solamente es detenido él y arrestado él, sino su familia, la forma en la que una personajilla como esta mujer, la señora Dina Boluarte, es instaurada por el propio Parlamento utilizándola como tonta útil por pertenecer a las mismas filas del partido político en el que se presentó, aunque hay que dejar muy claro que en Perú prácticamente los partidos políticos son marcas electorales registradas. Quiere decirse que se alquilan. Quiere decirse que si tú vas con dinero, tú puedes entrar en una determinada lista electoral, porque los requisitos para formar un partido político que pueda ser registrado y pueda concurrir electoralmente son tan altos, tan difíciles, que prácticamente los dueños de las listas electorales son verdaderos monopolios. Entonces, lo que trato de decir con ello es que, por supuesto que recordando muy mucho lo que pasó en Bolivia con Yanín Áñez, esta mujer, Dina Boluarte, ha sido la tonta útil del fujimorismo y de todo ese prejuicio de las élites políticas y económicas de Lima para sustituir de forma aparentemente blanda a esa esperanza de los nadie del sur pobre de Perú y de la parte profunda de la sierra y de la selva del Perú, sin que aparentemente hubiera un derramamiento de sangre. Pero Manolo, a día de ayer llevábamos 25 muertos. Las protestas no van a parar. No van a parar porque lo que hay detrás de las protestas no son un quítate tú para ponerme yo. Lo que hay detrás de las protestas son el cercenar por la fuerza y de manera muy interesada, porque la acusación de corrupción de su familia y la acusación de corrupción del entorno de Pedro Castillo es bastante gracioso cuando los principales es peccata minuta en comparación con la corrupción que viene precisamente de sus acusadores.
Si nos ponemos así, podemos hablar de Keiko Fujimori y de todos los intereses que tiene en el entorno de la explotación turística del Machu Picchu, que son millones y millones y millones de dólares todos los años, por poner un ejemplo. Sin embargo, resulta que la víctima se convierte en agresor según la Asamblea Nacional Peruana y los agresores se convierten en agredidos. Claro, esto demuestra desde el principio, con la actuación de la Fiscalía, que no se trata de una casualidad, que sí, que indudablemente habría motivos de escándalo y corrupción en el entorno de un presidente que tampoco por una parte ha sido capaz de hacer mucho más, porque no le han dejado, de lo que han hecho otros presidentes que han estado antes que él en estos últimos años, demuestra que esto tiene difícil salida. Con esto ya acabo, Manolo. Cuando realmente lo que está en juego, y ese es el motivo real de las protestas en las calles y de los muertos, no es si hay una cuestión de arresto justo o injusto, o si se debía o no se debía destituir a un determinado presidente, sino que el nivel de corrupción interna y de podredumbre política es tal que, bueno, pues el motivo ahora mismo de las protestas es que se vayan todos, ¿no? Que se vayan todos es un órdago mayor que además, como digo, cercena la esperanza del pueblo en participar en sus propias instituciones. Y cuando eso sucede, como está sucediendo en Perú, estamos hablando de un cáncer gigantesco de muy difícil cura. Por eso es muy probable que el número de muertos siga subiendo en las próximas semanas y las protestas continúen, aunque sean de carácter sectorial, a lo mejor ya no nacionales, pero continúen durante muchísimo tiempo porque hay una evidente, es decir, sería perfectamente posible que en Perú, a diferencia de otros países de la región, y con esto ya definitivamente acabo, se volviera a la alternativa de las armas para la lucha política, como instrumento de la lucha política. Es perfectamente posible, es el caldo de cultivo perfecto para que esto ocurriera. Si no ocurre, será porque precisamente haya una camisa de protección, es decir, haya un cinturón de protección formado por Gustavo Petro, formado por el presidente mexicano que ya ha ofrecido asilo político a la familia de Pedro Castillo, y que sean ellos los que efectivamente procuren las cataplasmas que eviten que haya una vuelta al uso de las armas como herramienta de lucha política en Perú, como la ha habido durante muchísimos años, porque desde luego la alternativa de la participación pacífica y democrática en ese país se ha cercenado definitivamente con la forma además escarniosa, de escarnio, de buscar el mayor daño posible en que se ha producido la detención de Pedro Castillo en aquel país. Así que se anden con cuidadito los que fuerzan tanto, los que juegan tanto con fuego. Lo digo por el Partido Popular, lo digo por la derecha racista y elitista limeña, pero quien juega con fuego puede acabar quemándose. Así que cuidadito con lo que hacen allá en Perú. Y ya está, eso es lo que tenía que contarte el día de hoy. Muy bien, pues lo dejamos aquí. La semana que viene más, Carlos. Muy bien, pues hasta la semana que viene, porque no nos vamos, ¿no? No, Nosotros no tenemos jojojo Navidad ni nada, ¿no? Aquí currando todos los días, ¿no? aquí al pie del cañón. Al pie del cañón. Bueno, pues entonces creo que todavía, sí, todavía estamos en el 2022. En la semana que viene será el último programa del año. Hasta entonces, mucha salud. Vale, hasta entonces.